Iniciamos aquí el debate en Zoom a la noticia. Vamos a saludar al señor Aurelio Suárez. Él es analista político que nos acompaña aquí en nuestros estudios de NTN 24. También tenemos al señor Luis Eladio Pérez, ex secuestrado por el grupo terrorista de las FARC, que nos acompaña también. Y me confirman, tenemos a la exministra de Defensa de Colombia, Marta Lucía Ramírez, también nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Quiero empezar con el señor Suárez. Señor Suárez, esto es, como hablábamos y le preguntaba también al expresidente Álvaro Uribe, ¿un gesto humanitario o es un show del grupo de las FARC? Bienvenido. Buenas noches, Andrea. Mire, yo creo que hay una cantidad enorme de colombianos, yo diría que millones de colombianos y colombianas, que rechazamos todo método de violencia en la política, en la vida social del país, provenga de donde provenga esa violencia. Pero esos millones y millones de colombianos también queremos que, en la forma en que rechazamos la violencia, se hagan todos los esfuerzos por negociar políticamente un conflicto, que es evidente que existe hoy en Colombia. Me comunico inmediatamente con el señor Luis Eladio Pérez, también nos acompaña, lo decía desde Colombia. Señor Pérez, muy amable por acompañarnos, mil gracias. La misma pregunta para usted para definir posiciones, ¿un show de las FARC o un gesto humanitario? Muy buenas noches, un saludo para todos y los compañeros de este panel. Pues yo creo que es una conjunción de hechos. Primero, por supuesto, el fracaso que les representó a las FARC el secuestro político. Pretendieron posicionarse como una guerrilla política para contrarrestar el hecho de habérsela considerado grupo terrorista, y lo que hicieron fue reafirmar esa vocación terrorista que tienen en los últimos tiempos. Y segundo, me parece también que hay que mirarla propositivamente. Puede ser un primer paso para poder avanzar en un camino que nos conduzca a la paz. Señora Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Colombia, bienvenida. ¿Qué podemos deducir, concluir de estas liberaciones unilaterales del día de hoy? ¿Qué hay detrás? Bienvenida. Buenas noches, Andrea. Buenas noches también a Luis Eladio Pérez. Mire, yo en primer lugar quisiera, con todo el respeto, hacerle a usted una anotación. A mí no me parece que nosotros podamos caer en la ingenuidad de creer que aquí hay secuestrados políticos, como tampoco ir a aceptar que se diga que tenemos presos políticos, que es lo que ha venido procurando Piedad Córdoba. Los secuestros que han cometido estos grupos terroristas son secuestros extorsivos, es un crimen de lesa humanidad, y evidentemente todo el país y la comunidad internacional tiene que estar muy contenta con estas liberaciones, pero acá no hay un secuestro político, ha sido un secuestro extorsivo. Entonces, basándonos en eso, señora exministra Marta Lucía, ¿podríamos hablar entonces de show o realmente de un gesto político, de un gesto humanitario por parte de las FARC? ¿Cómo lo percibe usted? Yo realmente estoy convencida que este gesto, como ustedes lo llaman, no es otra cosa que el reconocimiento de la prevalencia del Estado de Derecho sobre los grupos terroristas. Esto es consecuencia del trabajo que durante varios años ha venido haciendo el Estado colombiano. Primero, a través de la consecución de la cooperación internacional, lo que hizo el presidente Andrés Pastrana, el apoyo de Estados Unidos, y después fundamentalmente lo que hizo el presidente Álvaro Uribe, su política de seguridad democrática, tomar la iniciativa contra estos grupos, demostrar que combatiendo a estos grupos era como lográbamos en algún momento llevar a que se quebrara su voluntad de lucha y su aspiración de tomarse el poder por la fuerza en Colombia. Ya quedaron atrás esos tiempos en que muchos en la comunidad internacional pensaban que el gobierno de Colombia era un Estado fallido, que el Estado colombiano era un Estado fallido, y hoy por fortuna estamos realmente asistiendo a una realidad distinta. Pero lo que viene, y esperamos todos realmente que sea así, que siga siendo el debilitamiento de estos grupos, el fortalecimiento del Estado colombiano, el rechazo de la comunidad internacional a estas prácticas, y sobre todo lo que viene también es que estos grupos terroristas le den cuenta al país y a la comunidad internacional por los otros 500 secuestrados que según la Fundación País Libre tienen aún en su poder. Dentro de casi 500 secuestrados todavía hay soldados y policías, que le expliquen ellos al país, a la comunidad internacional y a sus familias en dónde se encuentran estos secuestrados. Y como lo decía ahora el presidente Uribe, que lamentablemente no alcanza a saludar, también es muy importante que le den cuenta
de tantas personas desaparecidas, de tantos a los que ellos Y asesinaron en cautiverio. Y ese es un tema que quisiéramos ahondar aquí, señora exministra, con también el señor Suárez. Hablábamos de más de 400, alrededor de 400 civiles, de los que no se sabe todavía nada. Podríamos hablar de desaparecidos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo sentarse a negociar cuando todavía las FARC tienen a estas personas? No hay una prueba de vida de ellos. Hay gente que incluso ya ha pagado dinero a las FARC para eso y tampoco han vuelto a saber de sus familiares. ¿Cómo leer eso, señor Suárez? Pues miren, por supuesto que hay que exigir su liberación inmediata. Y este es un crimen y es un delito que tiene que ser sancionado. Pero el enfoque fundamental que debemos tener, y en eso me distancio quizá un poco del presidente Uribe y en algo de la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, es si a partir de todos los hechos se cierra la puerta de una negociación. Yo creo que lo que se está discutiendo no es si eso es un delito o no. Todos los colombianos rechazamos eso. Todos los colombianos estamos en contra del secuestro y de la violencia, pero ese no es el punto. El punto es si el país vota la posibilidad de un proceso de negociación, de solución negociada del conflicto, o si el país cierra totalmente la puerta. En la intervención del presidente Uribe, a mí me da la impresión de que, es decir, está totalmente en contra de cualquier posición de solución negociada del conflicto. Yo creo que ese es el punto a discutir. Por supuesto que estamos en contra de que secuestre, no a 400, a medio colombiano o colombiana, eso es importante, pero ese no es el punto central. Esa es una respuesta casi obvia, todos estamos de acuerdo con eso. El punto es, Colombia debe seguir continuando ahondando el conflicto, o Colombia debe tratar de intentar una solución negociada a este conflicto. Por las palabras del presidente Uribe, que se refiere recurrentemente al terrorismo y que recurrentemente trata de evadir la palabra conflicto, pues está absolutamente claro que en el caso de él no sea. Yo creo que debemos poner la discusión es allí, bajo qué condiciones, en qué circunstancias, en qué contexto, qué hay para ceder y qué hay para no ceder. Todo eso está discutible, pero lo que el país sí tiene que tomar es una decisión al respecto. Cierra cualquier posibilidad o deja abierta la posibilidad. Preguntas que podemos trasladárselas en estos momentos a Luis Eladio Pérez. ¿Estas liberaciones conducen, señor Pérez, inmediatamente a un proceso de diálogo con el gobierno Santos? Ya lo dijo el presidente Santos hace pocas horas, que esto era una voluntad, una pequeña puerta que se abría, pero falta mucho, incluso el apellido, el fin al terrorismo, el fin al narcotráfico. No, comparto lo expresado por el presidente Santos en el sentido de que es un paso importante las liberaciones y el anuncio de no volver a cometer secuestros extorsivos, pero no es suficiente. Pero lo que es relevante en este momento es el hecho de que se considera que la solución al conflicto interno colombiano es negociada, es a través del diálogo y una eventual negociación. Después de 40 y tantos años de lucha de la guerrilla, ha sido infructuoso su aspiración de llegar al poder por la vía de las armas, pero también ha tenido muchas dificultades el Estado para pensar que solo a través de la vía militar se puede acabar con este conflicto. Hay conciencia de la necesidad de hacer una gran reingeniería al presupuesto de inversión de la nación para llegar a atacar los factores estructurales que generan la violencia. El hambre, la miseria, el abandono, la falta de oportunidades, es el caldo de cultivo que alimenta las expresiones violentas de este país. Colombia tiene que empezar a pensar en que hay que hacer una gran inversión social, no solamente en las zonas de conflicto, sino en general en el país, para crear un clima de igualdad de oportunidades y acabar con esa materia prima que desgraciadamente alimenta a las FARC y a otras expresiones violentas de este país. Y aunque las liberaciones han generado felicidad, por supuesto, en muchos hogares colombianos, una historia totalmente diferente es la que viven cientos de familias de civiles secuestrados. Lo estábamos tratando aquí el tema por las FARC, que aún no tienen noticias sobre su paradero. Y según cifras de organizaciones humanitarias, 405 personas víctimas del secuestro extorsivo aún permanecen en manos de este grupo. Las FARC no me ha querido decir nada de qué hizo con mi niño, y no es el grupo que lo pueda tener, son las FARC, es las milicias bolivarianas de la Jacobo Arenas de las FARC el que se llevó a mi hijo, y son ellos a los que yo les estoy preguntando qué hicieron con mi hijo. Y no solamente con mi hijo, sino, si pueden enfocar el cartel, son 5 civiles, son 6 civiles que fueron secuestrados ese mismo día en esta misma vereda por ese mismo comandante. Hoy desde acá le mando un mensaje a la guerrilla que
nos den un listado de todos los secuestrados que quedan, militares y civiles, porque no son solamente los que llegan hoy, son muchos más. Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se refirió a la situación de centenares de civiles que continúan secuestrados por las FARC. El mandatario le dijo al grupo terrorista que no basta con dejar de secuestrar y le exigió liberar al resto de personas que permanecen en cautiverio. Por eso no basta con dejar de secuestrar. Hay que liberar a los secuestrados civiles, los secuestrados que siguen en su poder, y hay que dar cuenta a las familias de todos y cada uno de ellos. Agradecemos las ofertas de buena voluntad de muchísima gente, pero la paz es un asunto de Colombia, que vamos a resolver nosotros, los colombianos, y cuyo manejo corresponde al presidente de la República. Señora exministra, las FARC arrancan con esta liberación de hoy en una nueva etapa. ¿Significa esta liberación el inicio de las negociaciones para hablar de paz, o como dice el presidente Santos, simplemente es un gesto, pero faltan muchos por hacer? Yo coincido con el presidente Santos y también con el expresidente Uribe. Esto no es suficiente. Realmente sería muy importante, en primer lugar, que se comprometan a ayudar los esfuerzos del Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico, que les ha servido de combustible durante muchos años a estos grupos. En segundo lugar, y lo pondría más bien como primero, que se comprometan a no seguir reclutando niños. Así como el secuestro es un crimen de lesa humanidad, también el reclutamiento de niños es un crimen de lesa humanidad. Y por otro lado, que también se comprometan a cesar toda esta violencia contra la población civil. El desminado es una condición absolutamente indispensable para que el país pueda creer que realmente hay una voluntad de paz por parte de estos grupos terroristas. Mientras tanto, creo que el Estado colombiano debe continuar con la obligación constitucional y legal de seguirlos combatiendo, de seguir tomando la iniciativa contra estos grupos terroristas. Colombia quiere la paz, pero no a costa de que el Estado colombiano ni la sociedad colombiana claudiquen en sus esfuerzos de lograr que prevalezca el Estado de Derecho, que prevalezcan las instituciones de nuestro país. La paz tiene que llegar definitivamente como una consecuencia de que logre doblegar del todo esta voluntad de lucha de los grupos terroristas. Así quedó escrito en la política de seguridad democrática del presidente Uribe, y eso es lo que ha llevado a un punto de debilitamiento a estas organizaciones terroristas. Señor Suárez, el expresidente Samper dijo hoy que estas liberaciones son un gesto de paz importante y propone suscribir un acuerdo humanitario entre gobierno y FARC. Le hago la misma pregunta a mis invitados porque creo que no coinciden. ¿Esto es suficiente para sentémonos a negociar, sentémonos a hablar de paz? Bueno, el acuerdo humanitario es una práctica incluso no exclusiva en Colombia. El acuerdo humanitario está regido por una serie de normas de carácter internacional en los conflictos. Lo que pasa, Andrea, es que si usted no reconoce que hay un conflicto, pues no reconoce que hay que negociar el conflicto. Si usted lo que dice es que aquí solo hay terroristas, pues ¿qué negociación va a haber? Yo creo que el país tiene que hacer los esfuerzos para acabar cuanto antes este conflicto. Las exigencias que hay que hacer a las FARC, cuales sean necesarias en el marco del Estado de Derecho, sobre eso no hay ninguna discusión. La discusión es, comienza o se inicia un proceso de negociación, se insiste en la solución negociada al conflicto. Yo creo que se debe insistir en la negociación, en la solución negociada al conflicto. Y hay una cosa con respecto a lo que ha hecho el presidente Uribe. El presidente Uribe hizo un proceso de paz. Todo el mundo lo conoce. Con criminales, digamos, con crímenes iguales, para no ponernos en un más o menos a los que se están. Aquí hubo comandantes de las autodefensas que declararon haber matado más de 2.400. Yo creo que estuvo bien tratar de buscar la paz, pues también creo que debe aplicarse lo mismo. El país necesita salir de la guerra, el país necesita la negociación de un conflicto. ¿En qué condiciones, bajo qué parámetros? Eso es lo que está por discutirse. Por supuesto, yo creo que debe ser en el marco del Estado de Derecho, sin ceder asuntos vitales y fundamentales de la sociedad colombiana. Señor Pérez, como dice nuestro invitado, el señor Suárez, sentarse a conversar, negociar una salida a este conflicto. Pero las FARC se han ganado esto, es lo que le pregunto. Incluso la senadora destituida, Piedad Córdoba, pidió al Congreso que escuche y tenga en cuenta las opiniones de las FARC en el trámite del marco jurídico para la paz. ¿Las FARC se han ganado ser escuchadas? Pues uno en principio diría que no, frente a tantos actos terroristas,
pero lo único cierto es que si queremos avanzar hacia la paz no la vamos a conseguir a través de la guerra. La paz la conseguimos a través del diálogo y una eventual negociación. Vienen temas de fondo, el reconocimiento del estatus político a la guerrilla, que seguramente va a ser una exigencia de ellos. Estatus político que no tiene que tenerle temor la sociedad colombiana. El mismo expresidente Uribe lo reconoció y lo concedió cuando a petición del presidente Sarkozy liberó al señor Granda y con él a ciento y tantos de guerrilleros en las cárceles, y lo hizo bajo el delito político, la rebelión que está contemplada en el ordenamiento legal colombiano. Y esa es una forma de facilitar un proceso, porque de lo contrario, si seguimos considerándolos un grupo terrorista, con los actos terroristas que han cometido en el pasado inmediato, pues no me cabe la menor duda que va a ser muy difícil a través de la vía negociada avanzar en ese proceso. Señora exministra, me gustaría ahondar un poco en las palabras de nuestro invitado aquí en los estudios, el señor Suárez, sobre las palabras del presidente Álvaro Uribe. Él dice que el expresidente Álvaro Uribe también tuvo un proceso de paz, que hay que reconocer el conflicto. Me gustaría sus opiniones al respecto. Mire, yo realmente creo que en la medida en que el gobierno colombiano, el del presidente Santos, ha señalado que existe un conflicto interno, lo importante entonces es lograr que se cumpla con las normas del derecho internacional humanitario. Estas normas exigen realmente que las partes en conflicto le den a este conflicto y a esta guerra realmente unas condiciones humanitarias, es decir, que cese toda esta cantidad de actos y de crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de una negociación de paz, le voy a decir una cosa. En la política de seguridad democrática del presidente Uribe, allí siempre se reconoció que en algún momento el conflicto colombiano tiene que concluir con una negociación política. La pregunta es cuándo llega el momento para esa negociación política. Yo creo que hemos ido avanzando definitivamente hacia ese momento, en la medida en que el Estado colombiano cada vez es más fuerte, prevalece la autoridad del Estado colombiano, recupera el control en todos los lugares del territorio, pero me parece que la espectacularidad de la paz es la que le ha hecho daño en el pasado a cualquier posibilidad que hubiera tenido. Hoy por hoy creo que el gobierno colombiano, cualquier conversación que adelante en esta materia, tiene que hacerla como una especie de prediálogo para ver realmente qué tanta es la voluntad que puedan tener estos grupos terroristas, porque son un grupo terrorista, hay que seguirlos denominando como grupo terrorista, pero si en unas conversaciones informales, si en un prediálogo se encuentra realmente que existe esta voluntad y se comprometen ellos realmente a cesar el secuestro, a cesar el reclutamiento de niños, a devolver todos los niños que están en la guerra. Es que el ex senador Luis Eladio Pérez, perdónenme un segundo, sabe mejor que nadie cuántos niños tienen ellos reclutados. Si ellos realmente hacen avances mucho más sustanciales en esa dirección, yo creo que el país allí podría entonces acariciar con mucha más ilusión la idea de la paz. Mientras tanto, el Estado colombiano tiene que seguir combatiéndolos militarmente y judicialmente. Antes de lo que le iba a preguntarse, que quiere agregar algo. Sí, mire, Andrea, en un artículo reciente de la edición de marzo-abril de este año de la revista Foreign Affairs, sale el siguiente dato. En 1992 había 53 conflictos armados en 39 países. En el 2010 había 30 conflictos armados en 25 países. Y de estos últimos, en solo 4 se han registrado por lo menos 1000 muertes relacionadas con el conflicto. Yo hago una pregunta. Pasamos de ese número de conflictos de 53 a 20 en el mundo, eliminando al enemigo. Fue a través de procesos de negociación en la gran mayoría de ellos. Entonces, creo que hay antecedentes en la comunidad internacional. Está consignado en las mismas publicaciones internacionales de análisis políticos y de conflictos que esta situación conduce a reducir los conflictos en el mundo. Pero estatus político a secuestradores y a criminales, señor Suárez. Mire, cuáles sean las normas de la negociación yo no lo puedo definir acá. Pero, por supuesto que el gobierno colombiano, y lo entiendo, tiene una poca capacidad de maniobra. Y por supuesto que en el caso de las FARC, también sus peticiones no podrán ser más allá de ciertas limitaciones. Pero
antes de decidir cuáles son las pautas que debe tener esa negociación, el país lo que tiene que decidir es si va a negociar o no, porque si no va a negociar, ¿para qué nos ponemos a discutir el resto? Exministra, lo mismo con usted antes de irme a corte comercial. Darles estatus político y la misma pregunta a secuestradores, a criminales, darle quizás incluso hasta la razón al presidente Hugo Chávez de Venezuela, que ha hablado de la beligerancia a las FARC. Yo realmente creo que no se cumplen las condiciones para el estado de beligerancia, entre otras cosas porque este grupo no tiene hoy control en ninguna parte del territorio. Hay sitios donde evidentemente ellos no hay una capacidad todavía de desarrollar acciones terroristas, pero control del territorio no tienen, que es una de las condiciones para el estatus de beligerancia. Y en cuanto a lo que decía el doctor Aurelio Suárez, ya, lo repito, todos queremos obviamente que se dé lo más pronto posible la terminación de este conflicto. Siempre necesitará una salida política, pero mientras tanto tiene que haber hechos absolutamente irreversibles de parte de la guerrilla para demostrarle al gobierno y a la sociedad colombiana esa voluntad. Mientras tanto es importante que el gobierno maneje esto discretamente, con un prediálogo, sin ninguna espectacularidad, y sobre todo que por llegar a una negociación de paz no vayamos de ninguna manera a desestimular la labor del Estado colombiano, tanto en el área judicial como en la labor militar y de policía contra estos grupos terroristas. La palabra para el señor Luis Eladio Pérez, hablando de lo que estamos tratando en este momento, estatus político a terroristas. Pues yo creo que al final va a tocar, no me cabe la menor duda, el proyecto de ley de paz que se en este momento discute al Congreso, en el Congreso abre esas posibilidades. Además, está contemplado en el organigrama internacional de leyes, la Convención de Ginebra, los protocolos correspondientes, en el ánimo de humanizar el conflicto, perfectamente delimitan el estatus político y también, por supuesto, el estatus de beligerancia. Este último es un poder discrecional que tiene un tercer país de reconocer a un ejército irregular que lucha contra un ejército regular. Claro, con las condiciones que la exministra Marta Lucía acaba de mencionar, de territorialidad, de dominio territorial, de implementación de leyes en esos territorios, en fin, que están contemplados en el derecho internacional. Pero no me cabe la menor duda que al final vamos a tener que llegar a unas circunstancias que permitan generar una especie de indultos y de amnistía a través en el tiempo que faciliten la reinserción de las FARC o de cualquier otro grupo a la vida civil. Voy a agradecer al señor Luis Eladio Pérez, ex secuestrado de las FARC, que nos acompañaba desde Bogotá, Colombia, por esta participación. Voy a una pausa comercial y ya regresamos. Incluimos también en este debate al analista internacional José Ángel Hernández, que también nos acompaña aquí en nuestros estudios internacionales. Señor Hernández, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Debe anotarse y no permite alabar en su totalidad el anuncio a la guerrilla de las FARC, al grupo de las FARC, que se refieren únicamente al secuestro con fines extorsivos. La pregunta es, y muchos se hacen, y lo dijo también el expresidente Álvaro Uribe, entonces queda latente la posibilidad de más plagios, más secuestros para los policías, para los militares, para los políticos. Bueno, la puerta está abierta. Si se abre un diálogo que se intuye y no llega a buen puerto, puede comenzarse otra vez de nuevo y ponernos en una situación de génesis de todo este asunto, ¿no? Lo que sí está claro es que la guerrilla está en un momento en que todavía tiene cierta fuerza y es el mejor momento para negociar. Recordemos que es una guerrilla desprestigiada en líneas generales, no tanto igual en el ámbito interno como en el ámbito externo. Es una guerrilla que no tiene tanta fuerza como hace 12 años cuando las negociaciones en el Caguán con el expresidente Pastrana, y la verdad es que es una guerrilla que no tiene la fuerza que tenía anteriormente, y de ahí se explica esta actuación por parte de ellos, que desde luego es más reflexiva de lo que uno pensaría que podría ser viniendo de esas filas, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con que es una guerrilla mucho más debilitada? En las últimas semanas, 69 guerrilleros cayeron en manos de los militares, muertos en Arauca y en Meta. ¿Es una guerrilla debilitada? Bueno, pues yo creo que hay casi consenso en los analistas políticos y quienes siguen el conflicto con mucho detalle de que evidentemente sus fuerzas están bastante menguadas. Y de hecho, pues varios miembros de su secretariado
hoy ya no existen, de su antiguo secretariado histórico, algunos frentes muy debilitados, golpes muy fuertes como los recién recibidos. Yo coincido en que evidentemente no tienen la misma posición que hace algunos años. Señora Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Colombia, y por ese debilitamiento, ¿podríamos poner un escenario que se está dando este tipo de entregas unilaterales por el debilitamiento de las FARC? No tengo ninguna duda, si la guerrilla se sintiera fuerte como hace 10 años, pues evidentemente no hubiera asumido esta actitud de realismo, que es la que está demostrando con la devolución de los secuestrados. El debilitamiento de las FARC tiene que ser un debilitamiento irreversible. El hecho de que sigan reclutando niños muestra realmente que es un grupo que se ha debilitado militarmente, pero también que se ha debilitado su capacidad de atraer a la gente como hacía en el pasado. Hoy simplemente tienen que traerlos a la fuerza y sobre todo trayendo menores. Quiero ir cerrando este tema y quiero empezar por la doctora Marta Lucía Ramírez. ¿Hay que negociar, hay que cerrar este conflicto en una mesa de diálogo? Y si es sí la respuesta, ¿qué falta para hacer eso? Ya lo dije anteriormente, Andrea había mencionado que desde la política de seguridad democrática se reconoció con mucho realismo que en algún momento el conflicto colombiano terminará en una mesa de negociación. La pregunta es ¿cuándo? Eso se hará cuando realmente haya una verdadera voluntad de negociación por parte de este grupo terrorista. Esa voluntad no la han demostrado hasta ahora simplemente han hablado. Creo que la devolución de los secuestrados es un gesto positivo, pero faltan otros, que no sigan secuestrando niños, que no sigan violando mujeres en el conflicto, que se aparten del negocio del narcotráfico, y realmente todo eso lo tendrá que ir calibrando el gobierno colombiano para ver cuál es el momento de sentarse a negociar. De todas maneras, la negociación jamás podrá ser a costa de claudicar en la obligación que tiene el Estado colombiano de combatirlos militarmente, judicialmente y también socialmente, por supuesto, llenando todos los espacios a punta de educación, infraestructura, oportunidades de trabajo para la gente que está en las zonas rurales de Colombia. ¿Para usted es el momento? Mire, yo creo que mientras más pronto el momento, mejor. Yo creo que Colombia ya es hora de que salga de casi más de 5 décadas de este conflicto. Pero fíjese usted una cosa, Andrea y José y los televidentes, todos estamos ya prácticamente de acuerdo en que hay que dialogar, que los conflictos no se acaban sino sobre la base de la negociación. ¿En qué condiciones, bajo qué parámetros? Eso es lo que hay que discutir en la mesa. Yo seguramente no voy a estar en esa mesa y por lo tanto no me meto, pero creo que lo primero que hay que definir es que evidentemente nadie cierra la puerta a la negociación, con excepción pues del presidente Uribe, como lo vimos al comienzo del programa. ¿Y qué tan lejos o qué tan cerca se está entonces, señor Hernández? Bueno, es difícil marcar el hito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del antes o el después en esta negociación. Pero, como he dicho antes, hay algunos datos que nos hablan de que seguramente estamos abriendo la puerta, un resquicio de esa puerta, para que haya finalmente una solución a un conflicto que ya harta no solo a la comunidad nacional, porque es la que más la sufre allá en Colombia, sino sobre todo a la comunidad internacional, ¿no? Pero fíjense que hay algunos datos. Hace un momento hablaba yo con algún analista anteriormente de llegar al programa, esa visita relámpago de Santos a Cuba, que oficialmente era para tratar el tema de si Cuba iba o no a la Cumbre de las Américas de Cartagena, pues también puede ser que se trataran algunos otros temas referidos a este conflicto, sobre todo con un Castro que tiene buenas relaciones con los mandos de la guerrilla y con un Chávez que es también soporte ideológico de esas mismas guerrillas, las dos, FARC y el ELN. Y usted me pone como plato de entrada, casi de postre más bien, el tema sobre la Cumbre de las Américas. Estoy cerrando ya el programa Suma la Noticia, pero quiero dejar el tema en punta para poder tratarlo y mañana debatirlo. Voy a empezar con la doctora Marta Lucía Ramírez. Me queda un minuto para cada uno. Exministra de Defensa de Colombia, su posición, su opinión de lo que acaba de hace pocas horas decir el presidente de Ecuador, Rafael Correa, su decisión de no asistir a la próxima Cumbre de las Américas, mientras sea presidente del Ecuador y Cuba no sea invitado a las Cumbres de las Américas, no voy a asistir. Eso fue lo que dijo en una carta enviada al presidente de Colombia. Bueno, pues era predecible realmente. Yo creo que es clarísimo que la agenda chavista ha sido debilitar el sistema interamericano, debilitar la relación de toda América Latina con Estados Unidos. Me parece que es una gran equivocación esa agenda. Colombia particularmente ha recibido muchísimos beneficios, no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico, comercial, de inversión, de tal forma que están apostando a acabar con la OEA y sin duda eso es lo que viene después de la Cumbre de las Américas. Ellos consideran que la CELAC, que es esta nueva organización de estados latinoamericanos y por supuesto UNASUR,
que realmente han venido pues tratando de copar ese espacio, deben ser los foros de cooperación dentro de Sudamérica. Me parece que no tienen instituciones, no tienen un compromiso democrático, no tienen un compromiso con derechos humanos. Luego mal haría Colombia en dejar que se debilite la OEA por cuenta de asumir estas organizaciones. Pero esa sin duda es la agenda chavista, en este caso pues obviamente representada en esa decisión del presidente Correa. Gracias a la doctora Marta Lucía Ramírez. Termino con el señor Aurelio Suárez y José Ángel Hernández. Rápidamente, su opinión. Rafael Correa será el gran ausente, Ecuador. Yo encuentro perfectamente respetable que un país en una decisión soberana tome esa determinación. No me parece que nosotros seamos suficientemente autorizados para juzgar la decisión soberana de un país. Un país asiste o no a una reunión internacional cuando lo considere o no conveniente. El presidente Correa de Ecuador decidió que en las condiciones en las que se iba a desarrollar esa cumbre no encontraba una plenitud de espíritu realmente americano y decidió no ir. Yo encuentro respetable esa decisión. Finalmente, quienes dicen que tanto dijo que no, que ahora le quedaba difícil decir que sí. Bueno, no. Vamos a ver, se puede regular perfectamente una decisión de este tipo, ¿no? Lo que sí se manifiesta en este asunto es que ese estilo de hacer política y de hacer diplomacia de estos, digamos, dirigentes populistas latinoamericanos de izquierda que han surgido en estos últimos momentos, pues son estos que estamos viendo en este momento, ¿no? Normalmente uno no va a una cumbre cuando se tratan problemas que puedan atañer al propio país, pero no porque otro tercer país no vaya a esa conferencia, ¿no? Me parece muy de recibo. Queda en punta ese tema para el día de mañana, gracias a la doctora Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Colombia, al señor Aurelio Suárez, analista político aquí en nuestros estudios, y a José Ángel Hernández, consultor político internacional. Gracias también por haber estado con nosotros. A todos ustedes, mil gracias, como siempre, por haberme acompañado en un Zoom a la noticia. Nos vemos mañana en una nueva emisión.